El Museu del Pueblo de Asturias fundóse en 1968 con la fin de conservar la memoria del pueblo asturiano. Y para ello lleva todos estos años preservando testimonios muy variados de la vida cotidiana, mesmo del medio rural como del urbano, abarcando un espacio temporal que se conoce como la sociedad tradicional asturiana. De esta manera, completándose a poco, el archivo axunta abundante material etnográfico, instrumental, fotográfico y de testimonios orales, pentel que hay que destacar el archivo de fontes sonores de la música tradicional. Pues la colección Fontes Sonores de la música tradicional asturiana es una colección editada por el Archivo de la Música Tradicional del Museu del Pueblo de Asturias y una colección para afondar en el conocimiento de la música tradicional asturiana y dar a la gente, a los investigadores, también al público en general, a los aficionados a la música tradicional, una herramienta que no tenían hasta ahora, que es la publicación de les fontes originales de aquellas personas anónimes en principio, que tienen la música tradicional asturiana de generación en generación por tradición oral. Allí en esta colección aparecen gaiteros, aparecen pandereteres, aparecen informantes que tienen un repertorio tradicional musical cantando, digamos que son sones, son piezas instrumentales, en definitiva apurrir a todo el mundo una información de primera mano de cómo llega la música tradicional asturiana. Hasta este momento se habían hecho muchas publicaciones de música, de reelaboración de esa música tradicional, pero faltaba que se asolellaran trabajos donde se viera cómo llega realmente esa música tradicional en soporte sonoro. Con anterioridad, lo que se habían publicado era trabajos en partitura. Por lo tanto, y es muy importante este tipo de información. La colección tiene en este momento 10 números publicados y el último de ellos, precisamente, es un músico de referencia que quisimos hacer un homenaje, que es Francisco Rodríguez, Francisco de Filipón, de Key Filipón, de la Viliecha, Cangas del Narcea, un tamburiteiro, es decir, un instrumentista de xipla y tambor, que fue una figura de referencia en todo el suroccidente de Asturias, tanto Cangas del Narcea, Ibias, de Gaña, también en la parte norte de Cheón, en Forniecha, tocó muchas veces. Digamos que era un músico muy importante, pero poco conocido en el resto de Asturias. Entonces quisimos que se conociera su repertorio y aquí aparece una selección de piezas de este músico.